Bienvenidos a una nueva emisión de Ver a su manera desde los estudios de el canal de YouTube Ecuador en Vivo TV en Quito para tratar un tema recurrente, inagotable y desgraciadamente también permanente en el Ecuador. ¿Cómo salir del círculo vicioso? ¿Cuál? Este de paros cíclicos cada cierto tiempo, este de consultas reiteradas sin que especialmente funcionen y este que se viene a los tiempos también, una constituyente. Todos esos temas lo vamos a tratar con uno de los analistas más recurridos y reconocidos del Ecuador, muy original y distinto casi a lo políticamente correcto en sus enfoques. Lolo Echeverría, de 79 años, 2 hijos, su primera nieta recién de año y medio, formado en filosofía y letras 4 años, en arquitectura 5 años, en periodismo 4 años, dice él, yo diría que toda la vida. Y en televisión 1 año, bueno, en España sí en su especialización. Lolo es periodista, analista y comunicador con más de 5 décadas de trayectoria en los medios ecuatorianos. Cuando empezamos le reclamé algo que ha sido constante cuando lo veo, sus memorias. Algún rato nos contará por qué no acomete en ellas todavía. Ahora, para empezar, veamos lo que le dijo a Radio Centro de Quito sobre el primer tema de conflicto que queremos analizar, el paro. Este paro es diferente, evidentemente, de los dos anteriores, del 2019 y 2022, por varias circunstancias. La una es que la dirigencia indígena se dividió. La dirigencia indígena tiene 2 aspectos negativos ahorita, ¿no? El uno es la división de Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, y que permitía entonces un canal de diálogo, un canal de gestión política, pero ahora divididos, la mitad con el gobierno, la mitad con la oposición, básicamente se anula su posibilidad de gestión política. Y también la dirigencia indígena, ¿no? Con el cambio de dirigencia siempre quedan resquemores, divisiones, unos estaban por un candidato, otros por otro, las condiciones son diferentes, entonces esto afectó a la dirigencia indígena y ya es evidente que el presidente de la CONAIE, Vargas, no tiene nada que hacer en este paro, está en manos de otra gente. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dan es la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Ven a nuestra clase de yoga y coffee party en Windham, Guayaquil. Una clase para todos los niveles, al aire libre con la mejor vista del río Guayas. Te espero este sábado 25 de octubre, 8:30 am, aquí en Windham, Guayaquil. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. He explicado Lolo Echeverría por qué a su juicio, por lo menos en los 2 aspectos mencionados, este paro es diferente. Veamos en cambio cómo, según esta nota de Diego Cuenca, de Coavisa, este paro es el mismo de siempre porque desata la violencia. Aunque los manifestantes aseguran que la protesta es pacífica, en las calles se desata la violencia, incluso contra quienes no participan de sus actos.
Eso quedó grabado en un video, donde se ve a un hombre encapuchado que se baja de una moto para ponchar las llantas de una camioneta que se detuvo mientras pasaba un grupo de manifestantes. En otro hecho registrado en Cayambe durante el fin de semana de protestas, un grupo de policías fue atacado con piedras. Entre las víctimas están los comerciantes de localidades de Imbabura. Han sido obligados a cerrar sus negocios con violencia. Los presionan utilizando palos y otros objetos cortopunzantes con la intención de exigirles que se unan al paro. Y frente a eso el gobierno estrena otra estrategia. ¿Es la correcta? Desistir, alejarse, entregar el control de la provincia a los violentos para no provocar más muertes como en los anteriores, para evitar su multiplicación en otras provincias y mantener las pérdidas focalizadas principalmente en Imbabura, para evidenciar lo que ya todos sabemos, que este es un sector mariateguista de la CONAIE, si es que todavía pertenece a la CONAIE, que cree en el comunismo del Tahuantinsuyo. Imbabura, especialmente Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui, se desesperan. Y el país espera. ¿Es eso lo correcto? Apunta eso básicamente a salvar la consulta que se viene y sobre todo la constituyente, que es ahí la pregunta clave. ¿Está funcionando hasta ahora? ¿Lo podemos admitir? ¿Acabar con la minería ilegal es bombardear la mina y no apresar a los delincuentes que la explotan, salvo 5 miembros del Frente Oliver Sinisterra? Espero que a lo largo de los próximos 60 minutos Lolo Echeverría pueda absorber para ustedes todas esas inquietudes. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, ya que Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Tengo desde el 2021 queriendo tener como protagonista central a Lolo Echeverría en el programa que tiene sede en Guayaquil. Pasé la sede gracias al canal Ecuador en Vivo TV a Quito. Creo que alguna vez estuvo en Veraz, en varias ocasiones nos ha atendido en Del Día a la Noche, pero vía Zoom. Y la interacción no puede ser igual. Antes de empezar, quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Solo en Manaví, señal abierta, ya canal 9. En estas dos cableras y en todas las demás del país salimos por RTU. Gracias a eso, con RTU, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches, solo que de eso no hay métrica, hay estimaciones. 10,000 más por radios en Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM para Manaví. La misma frecuencia en Riobamba, la tierra de Lolo Echeverría. Pero ahí se llama La Bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Pichincha, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Lolo, gracias por la paciencia y la concurrencia. Tú empezaste diciendo que este paro es diferente. ¿La forma diferente en que la está manejando el gobierno es correcta? No me parece. Un gusto estar contigo, Buenas noches. Carlos. Francamente, encantado de estar en el programa más influyente del país, porque llega a los más influyentes.
No me parece que esté manejando bien el gobierno porque ha cometido errores muy graves. Y el más grave, creo yo, es no reconocer a la dirigencia indígena, que es el grupo más fuerte, más revoltoso, más resentido. Y no le ha reconocido porque está pensando en términos electorales permanentemente. Y ese es el otro error del gobierno, mantenerse siempre en plan electoral. Ahora, ¿a cuál dirigencia indígena? Tú hablabas de ahí de que ahora por lo menos es bicéfala. En los paros anteriores había un liderazgo claro de ISA. La dirigencia indígena es el presidente nombrado democráticamente por la población indígena, como quiera que sea, mediante las organizaciones o como sea, pero es democráticamente elegido. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, democráticamente seguramente es cuestionable. ¿Y qué es CONFENIAI, qué es Ecuarunari y todas las demás? Son ramas de la CONAIE, porque ellos reconocen, todos reconocieron alguna vez y reconocen todavía a la CONAIE, y cuando tienen problemas vuelven a la CONAIE. El caso de Ibarra es interesante. Ahora, ellos rechazaron y ahora vuelven. Democráticamente 617 entraron y a Lourdes Tibán no la dejaron entrar, que es un símbolo de la lucha indígena. Bueno, si se trata de una reunión de líderes del sector indígena para nombrar a su presidente, eso es una perfecta y adecuada representación. Es una perfecta exclusión. Lourdes Tibán no puede entrar porque no apoya a ISA. Bueno, ella se excluyó antes de eso, ¿no? Pero lo otro es lo preocupante. Tú dices toda organización que representa a la población indígena. ¿Qué población indígena? Menos del 5% votó por el candidato que quería representarlos. Bueno, si es que están ahí representantes de distintos sectores de comunidades o de gremios o de organizaciones, es una representación de la población indígena, mientras sea reconocida por la población indígena. Hay problemas entre los líderes, pero nunca se ha visto que alguna comunidad se rebele contra la dirigencia. Ahora, Lolo, cuando yo digo, esta noche voy a quemar tu casa, te aviso porque no me contestas lo que yo quiero. ¿Tú esperas que yo vaya y queme tu casa? ¿O tomas medidas de precaución y le dices, señor, aquí hay una incitación al delito de este fulano? Ya, métalo preso. ¿No crees que el gobierno lo debió haber cogido presos? Antes había una famosa frase que decía, el pavo se mata a la víspera. Sí, es cierto. ¿Y cómo se mata? Mediante la inteligencia. Eso le falta al gobierno. No quiero decir que no sean pensantes, quiero decir que no hay esta organización de inteligencia capaz de prevenir, anticipar, observar y comunicar lo que está pasando en la sociedad. O la hay, y es justamente esto lo que quiere para llegar a exacerbar y a polarizar al extremo de ahora, en que se ve que su rival de toda la vida, el correísmo, apoya ese tipo de violencia, mientras que el novoísmo la combate. De repente tienen una inteligencia no convencional, que es lo que en algunos casos nos ha, en esa parte me refiero a mí, nos ha desconcertado. Si es que fuese un consejo del aparato de inteligencia, sería una inteligencia equivocada, porque no es posible desconocer los peligros que tiene un levantamiento, por pequeño que sea, porque es retar a la autoridad, es afectar a la democracia, es afectar a la mayoría de los ciudadanos. Por último, es olvidar de lo más importante de todo, que es el bien común. Ahora, dicen ellos lo contrario, que hubo diálogos que no fueron suficientes, reconocen, que no fueron con todos también, y que fueron sectoriales, que así se explica que luego de la convocatoria nadie de las comunidades de la sierra se unió, a pesar de que para ellos no hubo compensaciones directas, salvo las indirectas del transporte que no subió. No hubo diálogo, eso no es diálogo, eso es falso, no hubo diálogo. Para que haya diálogo se necesitan 3 condiciones. La primera es reconocimiento del otro. La segunda es confianza entre los que dialogan. Y la tercera es una relación. Tiene que haber una relación no de poder, sino una relación de colaboración. Yo discrepo con las 2 condiciones segundas. La primera sí. La segunda, y bueno, aquí podemos hablar de ejemplos mundiales. Zelensky y Putin no confían. Y sin embargo, a través de un tercero dialogan.
¿qué te hablo de Hamas y Netanyahu? No confían y sin embargo dialogan. Entonces, más bien por la desconfianza en el otro es que se da el diálogo. Bueno, ¿cómo se gana la confianza? Se gana la confianza actuando de buena fe. Es decir, que no coincida no quiere decir que le esté tratando de engañar. Correcto. Cuando Putin, por ejemplo, establece sus condiciones y lo mismo Zelensky, están hablando con la verdad. Esas son las condiciones más sinceras que ellos tienen y son absolutamente contradictorias. Ahora, volvamos al plano local. No es darle excesivo protagonismo al sector indígena, ni siquiera a una facción de él. Cuando en las elecciones se vio que se desinflaron y ni siquiera le pudieron ganar a Andrea González Nader con la expectativa, el miedo y la reverencia que había, esa mezcla de sentimientos de las tres cosas de Isa o sobre Isa, y más bien los están poniendo más que ellos, realmente es la población. El gobierno lo hace por omisión y retiro o repliegue, como dicen en la guerra. Los están poniendo en su lugar, en evidencia, como auténticos enemigos de la gente que quieren redimir. El fracaso político más estruendoso no elimina la necesidad de que alguien represente a esa población. Es una población resentida, es una población a la que el país le ha hecho justicia y es una población que representa la mala conciencia de los ecuatorianos porque no hemos hecho justicia. Ciertamente. Mira, en el último periodo democrático, 15 presidentes, ni uno solo vino con un proyecto para los indígenas. En eso ni uno. Manipulación mucha. Y el último acuerdo grande de 218 puntos en 90 días se dejó votado a cuenta de que Lazo terminaba su periodo y Noboa no lo tomó en cuenta. Pero no nos están cobrando un precio demasiado alto por la deuda histórica que nosotros no ocasionamos. Pero demasiado alto si hubiésemos pagado algo, si no hemos pagado nada. ¿Tienen justicia indígena, Lolo? ¿Perdón? ¿Tienen justicia indígena? Son el único sector que tiene una jurisdicción de justicia propia. Eso no les hace bien, eso les hace daño. Con eso les arruinaron. Eso es un regalo envenenado. ¿Por? Esto es como cuando a los periodistas les dieron también la posibilidad de ser asesores de sectores públicos. Correcto. Y entonces, por un lado, decían la verdad, buscaban la verdad, y por otro lado, la ocultaban y la decoraban. Exactamente. O sea, era para liquidarles. Minaron su credibilidad, que es lo fundamental. Esto es lo que ha pasado con los indígenas, con la justicia indígena. Ahora, no tienen educación pluricultural bilingüe, no tienen derecho a la plurinacionalidad que malentienden como no ser ecuatorianos, muchos de ellos, no ejercen de hecho soberanía en sus comunidades. Aquí no pasan sin autorización mía. La policía tiene que pedir autorización. No se ha exagerado el cargo de conciencia en excesivas atribuciones, si bien en lo social, en cambio, la explotación es permanente. Bueno, es que la educación intercultural, bicultural o como sea, bilingüe, etcétera, todo esto es falso si es que no se ha formado previamente a los maestros, a los profesores. Esto es un problema general de la educación en el Ecuador. Nosotros empezamos una reforma educativa por arriba, por la universidad, y no llega nunca, porque se queda allá arriba. La educación hay que empezar por abajo, como empezó, por ejemplo, Corea del Sur, con los niños. Y va poco a poco subiendo hasta que llega todo. Entonces sí tienes toda una generación capaz de transformar un país. Ahora sí, antes de retomar nuestro tema, no he dejado siempre de intrigarme cómo te sientes tú, con más tiempo que yo, sobre todo con sabiduría. Yo tengo conocimiento, yo tampoco soy humilde, soy modesto, no tengo sabiduría, lo reconozco. Por eso convoco invitados así. Y peor con madurez, que ya a estas alturas de mi vida he decidido lograr. ¿Cómo te sientes tú con esas dos virtudes? Después de cubrir 50 años la política del país y ver que gobierno tras gobierno básicamente repites el mismo diagnóstico y tienes la misma razón. ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué no cambian? Porque a Marx se le atribuye esta frase famosa de que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como comedia. Ahora ya estamos en la fase de comedia. Pero estamos repitiendo la historia. Entonces, los tres paros de los indígenas han sido iguales. ¿Podemos cambiar ese círculo vicioso que es el tema que nos convoca ahora?
Claro que se puede cambiar. El círculo vicioso es porque tiene fuerzas centrípetas. Cada uno se está mirando a sí mismo. Eso. Hay que tener fuerzas centrífugas que nos saquen de nuestro ensimismamiento, que nos hagan ver el mundo, que nos hagan ver el tiempo, que nos hagan ver la realidad, no nuestro relato. Y para eso, en cambio, reiteradamente, periodo tras periodo, sí sirven este tipo de paros, aunque sea focalizado como el de ahora. Porque es la única ocasión en que volvemos a hacer reflexiones como estas y acordarnos de algunos aspectos que ninguna sociedad o gobierno ha cambiado. De la cosmovisión, que se llama, que tienen los indígenas de su país, de su territorio, de la realidad del Ecuador, muy distinta a la nuestra, ancestralmente distinta a la nuestra. Y para volver a eso, escuchen a Floresmilo Simbaña, lo que dijo el otro día en Desayunos 24 de Teleamazonas, sobre cómo estaba la dirigencia de la CONAIE en esta convulsión. El gobierno no dio suficiente apertura. Ahí el gobierno creyó de que, como está negociando con una fracción, entre comillas, del movimiento indígena, creyó que puede imponer y hacer cualquier cosa. Pero estamos viendo que los objetivos del paro están completamente claros, tanto arriba como abajo. Hay un mal manejo, una falta de conducción más clara, pero no hay discrepancias en el objetivo del paro con el que fue convocado. Hubo reclamos que le hacían las organizaciones al presidente de la CONAIE, y no solo en Imbabura, sino estuve en otras provincias también donde pasó más o menos lo mismo. Pero no es que lo votaron, no es que lo expulsaron, simplemente como es una lógica democrática comunitaria, las bases, la asamblea, porque fue recibido incluso en asambleas, le reclama, le interpela mayor claridad a la dirigencia nacional. Eso me trae a dos temas que trataremos al volver. El uno, de la forma en que el gobierno ha retomado el diálogo funciona, básicamente del ministro del Interior con algunos líderes de comunidades. Y la otra, cómo ve Lolo Echeverría ese paso en el cual él recuerda que proceden según la experiencia del pasado y lo que quieren es evitar exponerse a la renuncia o la humillación. Analistas y críticos siguen planteando salidas propias de una democracia madura para esta que solo ha sido duradera, queriendo encaminar a todas las funciones hacia la democracia ideal. Frustran la democracia posible. Presentan todo intento de transformación como inútil o peligroso. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Vamos más alto, no mires atrás. Brilla conmigo, déjate llevar. Estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy's. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente.
Antes de proseguir esta entrevista con Lolo Echeverría respecto a cómo salir del círculo vicioso, les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping es canal 41. El reprise es al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana. Un horario más cómodo para quienes piensan que cuando esto se sube es muy tarde. El canal digital en YouTube, Ecuador en Vivo, lo sube tan pronto concluye la emisión y tiene usualmente más visitas que el canal mío propio, de lo cual Alfonso Pérez Serrano se ufana y yo le agradezco. Y el otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, en Imbabura y Carchi, justamente donde hay los problemas. Al día siguiente también, pero a las 6 de la mañana. Miren lo que dijo Lolo Echeverría recién en contacto directo sobre la situación a la que habíamos llegado con el paro de Imbabura. Más que sentirse fuerte es el temor a sentirse débil por la experiencia del pasado. En el caso de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, se vio como un gobierno débil puede ser presionado hasta el punto de la renuncia o hasta el punto de la humillación. Eso no se puede repetir, desde luego, y creo yo que el gobierno, ese temor impulsa al gobierno a tratar de imponer su poder. Y también hay una situación de debilidad del partido principal de la oposición, el correísmo, que tiene que luchar contra contradicciones internas muy fuertes que, según dijeron, pensaban resolver ahora en noviembre, aunque han aplazado la asamblea. Esas condiciones creo que le habrán dado al gobierno aliento. Aliento para hacer lo que está haciendo, faltó completar. Ahí hay un elemento muy importante que entre palabras, como la mayoría de conceptos que Lolo emite y algunos no logran diseccionar bien, otros no entienden, en su dureza y profundidad, y se los digo en serio, que son muy graves y alarmantes. Él dice que el gobierno está procediendo por temor y que en función de eso, esto les lleva a imponer su fórmula. ¿Temor a qué? Temor a que se repita lo que pasó. A la humillación o la renuncia de los anteriores. Fue humillado Lenín, sí, hasta el punto de que a los ecuatorianos nos dio vergüenza de ver a nuestro presidente en esas condiciones. Y el presidente Lasso fue acosado, arrinconado hasta la renuncia. De manera que ¿cómo no va a tener un gobierno temor a esa fuerza? Porque es incontrolable y repito lo que ya señalé, porque también representa nuestra mala conciencia. La otra cosa que tú dices me preocupa. ¿Por qué hablas del principal partido de la oposición y no del brazo político del crimen organizado? Bueno, porque es un partido político, aun cuando pero que actúa como eso. Todos los partidos políticos están de alguna manera contaminados, por una forma u otra, pero están contaminados. Todos. Coincido. Desgraciadamente. Entonces, sí. Así que tenemos que hacer en el fondo la ficción de que son partidos políticos, aun cuando no lo son. ¿Y por qué llamas lo que tienen contradicciones internas? Cuando es una disidencia clara entre una línea como la de Correa, que no logra ganar, aunque logra siempre mantener niveles altos, 45, 48% de votación, y sobre todo que no logra unificar a aquellos que como producto de su poder, porque están donde están porque Correa arrastra, tienen otra forma de ver la actualidad. Bueno, las cosas son tan complejas que si quisiéramos explicar a fondo nos agotaríamos en explicaciones, entonces hay que apelar a fórmulas, ¿ya? Las contradicciones internas son porque hay dos grupos absolutamente irreconciliables y en pugna interna de poder. O sea, gente que está en el poder seccional, alcaldes, prefectos, y asambleístas. Y hay gente que está perseguida por la justicia, prófugos. Entonces, ningún partido tiene por la justicia una dinámica tan feroz. Esta justicia es correísta. ¿Quién nos persigue? Si hasta la justicia correísta les persigue,
mayor razón todavía para preocuparse y llamarles perseguidos de la justicia, pero si están prófugos es porque han huido de la justicia. Y ya que estamos en eso, aquí hay una digresión fascinante. Yo no sé si estés enterado de esto o si coincidas con las versiones que voy a dar. Sé que Glass, por las circunstancias que vive, los avatares que ha enfrentado, aparte de sus dolencias de salud, tiene una depresión muy profunda que le hace ir en vaivén respecto a si hablar o no hablar lo que tanto tiempo ha callado. Y eso apura al correísmo no a derrotar a Noboa, a derrocar a Noboa, y valiéndose de sus errores y el descontento de algunos militares en las Fuerzas Armadas, activos, que para nada les gusta el nuevo rol que les han encargado, y peor por tanto tiempo, con el desgaste y la contaminación que eso les genera. Algún rato podrían decirle al presidente lo de siempre. Señor presidente, no podemos seguirlo apoyando. ¿Lo ves factible? No lo veo factible porque ya hemos tenido una experiencia de lo que son las dictaduras, porque hay dictaduras vigentes, como la de Venezuela, en donde los militares imponen su voluntad, que en política es su torpeza, y conducen a esas situaciones. Entonces, con esa experiencia, volver a lo mismo sería un absurdo. Polo, hasta un triunvirato tenían ya en principio armado, como el que alguna vez ascendió. Solo que no era un indígena, no era un militar y no era un banquero o empresario. Es un indígena, es un ideólogo de izquierda de Quito y es un empresario de derecha de Guayaquil. Ahora, hay cosas que nosotros no aceptamos y deberíamos aceptar. Por ejemplo, es legítimo que la oposición pretenda derrocar a un presidente si es que piensa que le hace daño al país. Es legítimo en democracia eso. Lo que tiene es que usar armas legítimas. ¿Hay armas legítimas en democracia para derrocar un presidente? Por supuesto. ¿Qué son? Por ejemplo, el levantamiento del pueblo es un arma legítima porque es el dueño del poder, es el que le eligió y le eligió como representante suyo para ejercer ese poder limitado en los términos que establece la Constitución. Si rebasa esos términos, o sea, rebasa el mandato que recibió, el pueblo tiene derecho a derrocarlo. Fíjense lo revolucionario y extraordinario ese concepto. Si lo hubiera hecho yo, es un escándalo. Carlos Vera, golpista. Como lo dice Lolo Echeverría, por lo menos creo que lo piensan y lo valoran. Y creo que el gobierno también está consciente de eso. Por eso lo principal que ha apostado es a que no se extienda el paro, aún renunciando a ejercer su autoridad que a muchos molesta, entre esos a mí, y a otros les genera muchas malas interpretaciones, como debilidad en el fondo. Pero voy a una cosa más. Quizá consciente de eso, los diálogos que no tuvieron suficientes se abrieron durante el conflicto y hubo acuerdos iniciales, según lo reseña y lo recuerda Carla Delgado de Coavisa. Los diálogos del gobierno con los representantes indígenas de Imbabura están suspendidos, al menos por ahora. El Ministerio de Gobierno fue el primero en anunciarlo en su cuenta de X la noche del domingo. En un comunicado de 15 líneas señaló que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo ante las pretensiones de imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas. El texto explica que las exigencias planteadas alteran los términos previamente acordados y que además se modificaron los actores que intervenían en las conversaciones, lo que vulnera los compromisos adquiridos. Según un documento emitido la tarde del domingo por la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, se solicitó la presencia de la CONAIE, Ecuarunari y Fenocin. Además, el gobierno explica que las vías no han sido despejadas, lo que traba aún más estas conversaciones, mientras que en el último comunicado de las organizaciones indígenas de Imbabura ratifica su compromiso de mantener el diálogo con el gobierno. De las cosas que cumplió el gobierno fue traer a los presos que tenía producto del paro provincial de Portoviejo a la cárcel de Imbabura, por ejemplo, más otras citadas en el reportaje, mientras que desde el principio la CONAIE aclaró que quienes habían hecho ese acuerdo no los representaban ellos, que habían sido presionados por distintas circunstancias y habían salido de la disciplina o del orgánico de esa organización.
¿Qué cabe entonces en este momento de estancamiento otra vez? El diálogo siempre es el mecanismo político y democrático que hay. Pero el diálogo verdadero, esto no es diálogo. ¿Qué fue? No puede ser diálogo, es un encuentro desesperado por parte de las dos para ver una salida. El diálogo tiene que tener un tercero, un facilitador, un intermediario. Todos los diálogos han sido así, incluso con los mediadores. Porque lo que han buscado es el diálogo como subterfugio, como escape. Escapada. Ajá. ¿Ya? El diálogo verdadero, señalé, tiene por lo menos estas tres instancias. Primero, el reconocimiento del otro. Si es que para el gobierno son terroristas, no puede sentarse a negociar. Correcto. ¿Qué puedes negociar con un terrorista? Pero si ellos le dicen dictador al presidente, ¿qué pueden negociar con un dictador? Entonces, ellos pusieron por delante las trancas para el diálogo. Y pues el diálogo es mentiroso. Todo esto tiene un trasfondo. ¿Cómo se alimenta esa actividad violenta? Tiene mucho que ver con la asociación de algunos de esos violentos con la minería ilegal, con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y a propósito de eso, cuando volvamos, voy a retrotraer un concepto impactante que Lolo Echeverría formuló una vez en Políticamente Correcto cuando volvamos. Analistas y críticos siguen planteando salidas propias de una democracia madura para esta que solo ha sido duradera. Queriendo encaminar a todas las funciones hacia la democracia ideal, frustran la democracia posible. Presentan todo intento de transformación como inútil o peligroso. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. ¿Buscas un plan diferente? Ven a nuestra clase de yoga y coffee party en Windham Guayaquil, una clase para todos los niveles al aire libre con la mejor vista del río Guayas. También quería contarte que además de la clase de yoga, tenemos una cata de café y un delicioso brunch saludable para ti. Te espero este sábado 25 de octubre, 8:30 am, aquí en Windham Guayaquil. ¿Sabías que en Pharmacy's puedes pagar solo el copago de tu receta? El proceso es fácil. Traes tu receta médica, te atendemos como siempre y solo pagas tu copago. Pregunta por las aseguradoras afiliadas y aprovecha este beneficio. Si estás en Santo Domingo, recuerda que nos encuentras en Petróleos y Servicios, Plaza Vial y Río Lelia. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que Macro Digital nos pone en los Estados Unidos.
gracias a que tiene una gran cantidad de ecuatorianos, de suscriptores de esta cablera, cerca de 10.000, 12.000 se conectan. Adicionalmente al número que les referí antes, nos hace llegar también por Hispasat a España, y en varias jurisdicciones del Ecuador se emite su señal. Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Sáchilas, Pichincha, y siempre me piden recordar por alguna razón que no termino de entender, Cumbayá. Si a ustedes, como a mí tal vez, me sacudió el concepto de Lolo de hace pocos instantes, que es legítimo y democrático derrocar a un gobierno cuando se aparta del mandato y la mayoría del pueblo en las calles se rebela, se indigna, reclama, no les va a asombrar esto que dijo hace más de un año en el programa de Carlos Rojas de Coavisa, en Políticamente Correcto, sobre lo que yo considero, y él también lo ha mencionado felizmente, dijo que todos los partidos están contaminados de alguna manera por el narcotráfico, que es el gran telón de fondo de lo que estamos viviendo ahora, que es una variante enorme, aunque ya existía, respecto al último paro, el narcotráfico. Y cuando se le preguntó en ese panel a Lolo Echeverría cómo eliminarlo, miren lo que respondió. El problema no se resuelve simplemente porque es insoluble. El gobierno ha declarado la guerra al narcotráfico. Ningún país en el mundo le ha ganado al narcotráfico ninguna guerra. Entonces, es insoluble. ¿Cómo se resuelve este problema en el mundo? Todo el mundo tiene el problema. Se resuelve de tres maneras una guerra. O se tiene la victoria, o se declara la derrota, o se hace un armisticio, un acuerdo. No es posible la victoria, tampoco pueden declararse derrotados. Entonces, lo único que queda es alguna forma de acuerdo, que es lo que tienen Estados Unidos, Europa, todos. Lo que pasa es que en el Ecuador, a quien hemos dado la guerra es a las pandillas que son empleadas del narcotráfico. Y esas pandillas actúan por su cuenta. A los carteles probablemente no les convenga esa violencia. Pero esto es muy difícil, tener acuerdos con los carteles. Lo último es una gran verdad, tanto que duele. ¿Quiénes fueron los que cayeron en la ocupación o bombardeo a Buenos Aires? 5 miembros del Frente Oliver Simisterra, los que mataron a los periodistas del Comercio y Paso. 5. ¿Son los grandes capos? ¿Son los jefes? No, se han bloqueado sus cuentas. La UAFE ha intervenido en toda esa cadena financiera. No. Pero ya te imaginarás lo que yo pensé cuando te oí decir eso. Y después puse otra vez a ver si había oído bien. Entonces Correa hizo lo correcto. Llegó a un acuerdo tácito en el cual aquí pasan unos y los otros no pasan. Aquí yo hablo con Rasquiña en la cárcel, en el caso de José Serrano, para un modus vivendi en el cual esa droga pasa, no se queda, no se consume en el Ecuador, no me contamina más, neutralizo a tus rivales, eso se sigue yendo fuera, pero tengo lo que hubo en esa época, muchísimo menos muertes violentas. ¿Cabe un acuerdo así? Hay una diferencia entre un acuerdo con mediadores profesionales y otra cosa es un acuerdo amistoso. Una cierta amistad no es tolerable. Ningún gobierno puede darse ese lujo. No es lo que hace Europa o Estados Unidos. ¿Qué hace? Porque tú dices, Estados Unidos hace eso, Europa hace eso. ¿Qué hacen eso ellos? Mantenerle en un mundo ilegal al narcotráfico. Allá está la mayor parte de la producción de dinero del narcotráfico. Sí, señor. ¿Ya? Y de la corrupción también. Ok. ¿Dónde están los perseguidos? ¿Dónde está la guerra con el narcotráfico? No hay. ¿Por qué? Porque se mantienen al margen de la vida económica, de la vida social y, por supuesto, de la vida política. Allá no están intentando colonizar el gobierno o meterse en la legislatura. Entonces, el acuerdo de fondo es que ellos se mantengan ilegales y que nunca el gobierno pierda el derecho de perseguirles en el momento en que pasan
cosas que no son aceptables desde el punto de vista de las leyes. En Europa igual. Exactamente. Porque en Europa y en Estados Unidos es donde está todo el dinero del narcotráfico, es donde están los grandes capos del narcotráfico. Pero no están en la cárcel, están en sus casas y sus palacios. Están presos los grandes capos del narcotráfico. México deportó al Chapo Guzmán, Ecuador deportó los de México, a Fito. sí. Los de México, sí. ¿Dónde están los de Estados Unidos? Sus socios locales. ¿Hemos llegado a un momento como ese aquí, Lolo? Sin duda, porque nosotros estamos creyendo que vamos a combatir el narcotráfico si el narcotráfico no está aquí. Está en México, está en Europa, está... ¿Qué es lo que estamos combatiendo entonces? A la delincuencia contratada por el narcotráfico para esta guerra de guerrillas en la que estamos metidos. Yo te felicito por tu valentía y por reiterar y ampliar un concepto tan desconcertante como el que diste ahí. Y espero que la gente sepa valorar y entender una visión tan dura y tan práctica, que no comparto, pero respeto enormemente. Sobre todo por provenir de quien viene y por corresponder a la realidad. ¿Qué alternativa tengo yo o queda? Será para otro programa. Cuando volvamos, retornaremos a lo que nos convocó para hablar de cómo romper el círculo vicioso. Analistas y críticos siguen planteando salidas propias de una democracia madura para esta que solo ha sido duradera. Queriendo encaminar a todas las funciones hacia la democracia ideal, frustran la democracia posible. Presentan todo intento de transformación como inútil o peligroso. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Yo te escuché. Te puedo ver. Vamos más alto, no mires atrás. Brilla conmigo, déjate llevar. Estamos juntos, nada. Dan es la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con de una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's.
Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el canal 24/7, en todos esos números y cableras que ustedes ven allí, sube el programa una hora antes, a las 21 horas. Es el único autorizado para hacer aquello. Las demás radios, medios, plataformas, canales, cableras, etcétera, YouTube, Facebook, a las 22 horas es la hora oficial. Después queda colgado, le dicen ahora. Volviendo a la parte seria, esto se hace desde los estudios de Ecuador en Vivo, canal de YouTube TV, por si acaso. Volviendo a la parte seria, que es un momento crítico de esta convulsión. Vean cómo reseñó Ecoavisa el atentado contra Noboa cuando fue a Cañar. La denuncia en la Fiscalía por terrorismo y tentativa de asesinato al presidente Daniel Noboa durante el ataque a la caravana presidencial en el Tambo Cañar quedó sin piso tras la liberación de los 5 detenidos, según su abogado defensor Yacu Pérez. El parte policial sobre el ataque fue determinante para que una jueza haya declarado ilegal su detención y que la Fiscalía no formule cargos en su contra. El parte de 5 páginas especifica la condición en la que quedaron los 8 vehículos afectados. Sobre el bipresidencial en el que viajaba el mandatario, señala que tiene fracturas radiales y concéntricas en el parabrisas anterior y ventanas laterales, varios hundimientos en la estructura metálica en la parte frontal y laterales. Se descartó que tenga impactos de bala. Sin embargo, la investigación sigue abierta en contra de los 5 implicados por otro delito, ataque y resistencia. ¿Qué es lo preocupante aquí? Las contradicciones o vacíos en el gobierno al extremo de que miembros de la caravana denuncian que hubo un atentado y que le dispararon al vehículo del presidente. Se muestra inclusive uno, sin identificar exactamente que corresponde el parabrisas, con los impactos de bala. A eso la ministra de Energía y la de Ambiente van y hacen inmediatamente una denuncia en la Fiscalía y luego resulta que la policía que controla el gobierno no tenía un informe adecuado a lo que denunció el gobierno. Hasta ahora ese es uno de los tantos puntos que el Ejecutivo tiene sin aclarar y que le hacen tanto daño. Pero lo cito porque Lolo Echeverría dijo cuando comenzábamos el programa que el gobierno no tiene inteligencia. O si la tiene, no la sabe usar. El gobierno no tiene otra cosa que se resiste a incorporar y es experiencia. Y dice, si ustedes fracasaron, ¿ustedes qué me van a enseñar a mí? ¿Ahora me van a enseñar a manejar los paros, los que casi se caen con 2 paros? Aquí va un mes y yo con un paro he logrado que no salga de Imbabura y estoy más consolidado de antes. ¿Cómo hacerle entender a un presidente como Noboa que si hasta ahora cree que le ha ido bien, 51, 53% aceptación, no necesariamente siempre le va a ir bien? Y eso más que por sus virtudes o sus aciertos, es por el estado en que encontró la oposición y al resto de partidos políticos devastados. Todo presidente necesita a alguien capaz de decirle las verdades. Si no tiene eso, puede despistarse fácilmente. Se cuenta que Velasco Ibarra, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, invitaba a una señora del mercado y le preguntaba, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen de loco afuera? Y entonces se enteraba de lo que se estaba pensando afuera. Eso es necesario, pero más que eso, lo que se necesita es alguien capaz de decirle al presidente sus errores. Por ejemplo, esa caravana es un error. Yo no encuentro nadie que pueda decir, alaban sí la valentía, por supuesto que es valeroso ir en esa caravana. No debió haber ido. No. Él fue advertido, no exactamente del nivel de beligerancia que había, pero fue advertido. Pero ¿qué propósito tiene exponerse él, exponer a su gente, exponer al país, exponer a funcionarios? Cumplir la palabra que dio. A diplomáticos. Prefiero muerto antes que retroceder. Es que esa frase es un absurdo. Un presidente no puede ser elegido para hacer esa declaración, sino para resolver los problemas, no para sucumbir a los problemas. Son errores que hay que corregir, pero me temo que pocos presidentes tienen a alguien capaz de decirle, estás equivocado. En esas condiciones no vamos a ninguna parte. ¿Esa línea que tú has descrito de Noboa le lleva a una derrota en la consulta? Yo creo que la consulta puede ganar,
Lo que sí es que arriesga demasiado con esto. Yo personalmente pienso que debería retirar la pregunta, porque es demasiado exponer al país y exponer a su gobierno. Las 4, o las preguntas de la constituyente. La pregunta de la constituyente. Esa. ¿Por qué razón? Porque puede ganar como consecuencia del paro, como consecuencia de la esperanza que se desata, como consecuencia de la propaganda que se hace, puede ganar. Pero y después de ganar, ¿cómo va a elegir esa asamblea? Con la polarización que tenemos, de la cual él mismo es responsable, vamos a hacer una reproducción de la asamblea actual. No poniendo asambleístas de tan baja categoría como muchos de los que tiene, por su popularidad o por su incondicionalidad, sino por su lealtad, que es otra cosa, y su capacidad que debe tenerlos, o no los hay en el novoísmo. Bueno, es que es el problema de los partidos políticos. Los partidos políticos, todos ahora, tienen el monopolio. Él no quiere una constitución a su medida. En el estatuto puso que los grandes temas no se aprueban si no es por 2/3. Es decir, va a tener que ceder y transar con el correísmo que va a ser o debería ser la otra fuerza representativa. Bueno, pero puede ser que el acuerdo vaya a tener un bipartidismo en el país. ¿Qué es lo que tú decías de un editorial fascinante de hace algunos meses que creía que era ahora? Se llama Novorreísmo Político. Se lo recomiendo. Lo escribe usualmente los sábados en El Comercio. Y yo pongo el link en mi cuenta de X. Él decía que el acuerdo de gobernabilidad que hubo al principio ha sido más en serio de lo que se imaginan. Y el de confrontación ahora es bastante ficticio. ¿Sigue vigente eso? Sigue vigente en gran parte porque acaban de aprobar el método de Hunt. El método de Hunt solo les beneficia a los dos y no le beneficia al país ni beneficia a los otros partidos políticos. Y entonces, si los dos están de acuerdo en eso y todos los demás en desacuerdo, ¿qué se puede concluir ahí? Lolo, ¿no es el momento para los demás, para lo que tanto han reclamado, la tercera vía, una alternativa, no escoger entre blanco y negro, novoísmo, correísmo, romper la polarización y de que un grupo de ciudadanos capaces, valientes, ilustrados, democráticos le diga a un partido político, ¿saben qué? Préstame tu locomotora, ¿ok? Nosotros ponemos los vagones, solo quiero tu locomotora. Firmamos un documento en que dice, sin ninguna condición, nosotros tendremos libertad de ir a la constituyente y decirle por lo menos al país, esta es la constitución ideal que necesitamos. Irán 8, 12 y de repente se erigen en el bloque dirimente. En este país han quedado dos movimientos potentes. Movimientos, porque no son ni partidos, ni parecen partidos, ni tienen la estructura de partido. Y los demás, incluyendo los partidos, quedaron escaldados de la derrota electoral. Un partido político que sufre una derrota tan colosal como tener menos del 1%, no puede recuperarse de una elección a otra. Entonces tiene que hacer un trabajo enorme para resucitar como partidos. ¿Y esta no es la coyuntura ideal para comenzar? Sí, para comenzar. Si pretenden ellos ahora, porque ponen una vaca sagrada, ganar o ir a la asamblea, creo que serán derrotados. Lolo Echeverría, gracias por tu presencia, por tu esencia y tus conceptos. Ahí tienen un aporte extraordinario, distinto, y no por eso menos valioso, a la encrucijada en que está actualmente en el Ecuador, pero sobre todo al gobierno que no quiere oír a quienes discrepan a veces, que desdeña la experiencia de muchos con frecuencia y que cree ser en algunos casos el monopolio de la inteligencia. Ojalá que aquello de lo que carecen, según Lolo, gente cercana que les diga no, está usted equivocado, lo puedan suplir analistas críticos y en otros casos opositores como él, que no quieren que el gobierno se caiga, quieren que el gobierno tenga éxito. El éxito del gobierno es también el nuestro, siempre lo ha sido, pero ahora más que antes. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Ven a nuestra
nuestra clase de yoga y Kung Fu Party en Windan Guayaquil, una clase para todos los niveles al aire libre con la mejor vista del río Guayas. Te espero este sábado 25 de octubre, 8:30 am, aquí en Windan Guayaquil. ¿Sabías que en Pharmacies puedes pagar solo el copago de tu receta? El proceso es fácil. Traes tu receta médica, te atendemos como siempre y solo pagas tu copago. Pregunta por las aseguradoras afiliadas y aprovecha este beneficio. Tu salud es lo primero y tu copago lo hace posible en Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.